Pensando para crecer 2. ¿Racionalismo o empirismo? A partir del interés de los filósofos por saber cómo los sujetos perciben la realidad y cómo es que llegan al conocimiento de ésta, y de cómo la percepción, generada por los sentidos, proporciona la primera información que no siempre es verdadera, se dio el origen de la filosofía. Y así, el origen de la naturaleza se convirtió en el primer objeto de reflexión del hombre, y de estas reflexiones surgieron las primeras aportaciones del origen y las causas de los fenómenos. Filosofía presocrática. Lo propiamente humano reside en el alma, y el conocimiento y la experiencia estética también pertenecen esencialmente al alma. Por lo tanto, el conocimiento está en el interior del ser humano. Pero, ¿cuál es el origen del conocimiento? ¿Cómo lo realizamos? ¿Es gracias a la razón o gracias a los sentidos? Con la idea de dar respuesta a los planteamientos anteriores, se emplea la gnoseología o teoría del conocimiento, la cual tiene por objeto el estudio del conocimiento humano en general, lo relacionado a su origen, la naturaleza y el alcance del conocimiento. La gnoseología de gnosis, conocimiento, facultad de conocer, y logos, estudio, es la disciplina que estudia la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento, no los conocimientos en sí. Es decir, esta disciplina no estudia qué es la física, qué es la matemática, qué es la biología, sino el conocimiento en general y cuáles son sus límites y fundamentos. Por lo tanto, se puede entender como una teoría del conocimiento, en términos generales, sin que éste sea necesariamente científico. Hasta el momento existe un gran debate en el campo de la gnoseología, del cual emergen dos respuestas extremas: el empirismo y el racionalismo. Los racionalistas consideran que la base de la ciencia y de la filosofía es la razón, es el propio yo. Las ideas son innatas. Dio prioridad a la razón y al método racional, intuición, deducción. La razón es matemática, dicen los racionalistas, se desarrolla en un plano teórico. Los empiristas afirman lo siguiente: la base de la ciencia y de la filosofía es la experiencia y el sujeto tiene que adaptarse a ella. Las ideas son adquiridas y desaparecen, las ideas innatas. Dio prioridad a la experiencia y al método experimental, observación, inducción y análisis de los hechos. La razón es empírica, se desarrolla en un plano práctico. Los racionalistas como René Descartes, Baruch Spinoza, Leibniz, entre otros. Los empiristas se agrupan y tenemos a John Locke, a George Berkeley, a David Hume. Las preguntas surgen y decimos: ¿el pensamiento y la razón son la fuente principal del conocimiento?, dirían los racionalistas. O preguntamos: ¿el conocimiento procede de la experiencia, del contacto directo con la realidad?, dirían los empiristas. O ¿la razón y la experiencia son la causa del conocimiento? Las preguntas vuelan en la historia
Viajan en el tiempo y se colocan en la mesa donde los garrobos de Dioniso discuten alegremente sobre la importancia del conocimiento. Las opiniones se dividen. Algunos afirman que la racionalidad es la base del conocimiento. Otros manifiestan que la práctica hace al maestro, por lo que el conocimiento emerge de la experiencia. Bien, Joel, dice Abraham, esa confrontación cultural que planteas me remite a la eterna lucha que existe en el terreno de la nociología y posiblemente en la epistemología, entre racionalistas y empiristas, donde cada grupo, en su respectiva corriente, explica la mejor manera de apropiarse de la realidad, la mejor manera de aprender la realidad, la mejor manera de entender lo que sucede en su entorno. Estimado Joel, no perdamos de vista que lo real existe de manera independiente de la persona, y la realidad, como bien dice Jacques Lacan, existe gracias a la percepción de la persona. Esto es, la realidad es construida por la persona y lo real existe sin la fantasía de las personas. Para algunos, como los franceses, les encanta hacer uso de la razón para llegar al conocimiento de las cosas y para otros, como los estadounidenses y los ingleses, les gusta experimentar para poder llegar a la verdad o al conocimiento de su entorno. Los racionalistas, como los franceses, afirman que gracias a la razón se obtiene el conocimiento. Gracias a la razón se puede entender la realidad. El mundo no sensible solo se puede conocer empleando la razón, tal como lo argumenta Platón, idea que fue retomada en el siglo XVII por René Descartes, quien aseveraba que el raciocinio es la principal herramienta para producir el saber o para llegar a verdades universales. Decía René, para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. En ese mismo grupo de racionalistas se incorporaron otros filósofos que también se ocuparon de afirmar que la realidad es racional, tales como el matemático y filósofo alemán Leibniz, el cual siempre señalaba que la razón pura es superior a la percepción sensorial. El filósofo holandés Baruch Spinoza, quien afirmaba que para acceder al conocimiento de los principios rectores del mundo era necesario emplear la mente, porque la experiencia no es el mejor camino. Esto es, solo a través del pensamiento el hombre puede conocer el mundo y elaborar sus propias ideas. Pero, como la vida es un constante debate dialéctico, donde la misma vida tiene su contraparte, que es la muerte, surge el empirismo, como la contraparte del racionalismo. Diría Hegel, si no hay contradicción, no hay evolución. Si no hay contradicción, no hay mañana. Otros pensadores como John Locke y David Hume alzan la voz para afirmar que los sentidos son los precursores de las ideas y no así la razón, es decir, la experiencia es la norma de la verdad, por lo que para sentir la vida necesito de mis sentidos. O como dijo el gran filósofo Aristóteles, no hay nada en la conciencia que no haya estado antes en los sentidos. Afirmación que se convierte en el parteaguas del empirismo y se coloca, creo yo, como la primera o segunda piedra de la escuela empirista. Escuela que fortalecieron los grandes pensadores ingleses y escoceses, tales como John Locke, George Berkeley, David Hume, quienes manifestaron su desacuerdo con el francés René Descartes, con el alemán Leibniz y con el holandés Spinoza. Los empiristas consideraban que todo el conocimiento se obtiene gracias a los sentidos, afirmación que defendía John Locke cuando señalaba que todos nacemos como tabula rasa o pizarra en blanco, y es el entorno el que se encarga de escribir en la tabula rasa. Dicho en otras palabras,
Los niños captan con sus sentidos todo lo que el contexto o entorno les brinda. Podemos ver todos los días a niños que huelen, escuchan y saborean cosas hasta lograr que se conformen las ideas simples de los sentidos, para posteriormente pasar a un proceso más elaborado donde participa el pensamiento, el razonamiento, la fe y la duda, hasta conformar lo que el mismo Locke denominó las ideas de reflexión de los sentidos. Permíteme que te interrumpa, dice emocionado el tío Eulogio. ¿Reflexionar a partir de los sentidos? ¿Las ideas surgen a partir de los sentidos? Me parece magnífico que John Locke señale que los sentidos provocan la reflexión, pero ¿cómo se organiza el producto que se obtiene a partir de las reflexiones? Porque ante el número grande de sensaciones que tiene un niño, alguien o algo debe organizar y jerarquizar las sensaciones para que poco a poco ingresen a la conciencia. Para los empiristas, los niños reciben sensaciones sencillas, en un primer acercamiento con el objeto hasta lograr hacer conciencia del objeto. Por ejemplo, a un niño se le puede dar un rico tamal de iguana, pero no logrará captar con todos los sentidos en una sola sensación o impresión lo rico que es en sabores un buen tamal de iguana. Únicamente logrará recibir una serie de sensaciones sencillas, tales como un poco caliente, un poco salado, huele a mar, etc. Hasta que el niño coma varios tamales de iguana durante su infancia, logrará conceptualizar lo que es en esencia un rico tamal de iguana. Ante la situación presentada, los empiristas afirman que todo conocimiento debe surgir de sensaciones simples. De lo contrario, no es conocimiento. ¡Sas! ¡Ya lo tengo!, exclama Saturnino, al mismo tiempo que abraza un bello mangle rojo. Tú dices que los empiristas y los racionalistas se necesitan para dar cuenta de la realidad, para reflejar la realidad, para entender la realidad, o quizá para construir la realidad. Pues mira, yo creo que al final tienes razón, porque el filósofo prusiano Immanuel Kant estudia ambas corrientes filosóficas y logra la síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Desde la perspectiva de Kant, existe el idealismo trascendental, en donde los objetos existen con independencia de nosotros, por lo que el conocimiento humano, dice Kant, solo puede referirse a los fenómenos y no a las cosas en sí, y no a la cosa en sí misma, o sea, el neúmeno. En otras palabras, la realidad conocida existe gracias a que nosotros la conocemos. El sujeto impacta en el objeto. Y en el realismo empírico, los objetos que vemos existen independientemente de la mente particular del que percibe al objeto. Esto es, la realidad conocida existe aunque nosotros no la conozcamos. El objeto impacta en el sujeto. Kant afirmaba que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, apoyo a los empiristas, pero no todo el conocimiento procede de la experiencia, apoyo a los racionalistas, porque existen ciertos conocimientos que son a priori, por ejemplo, el espacio y el tiempo, que son independientes de la experiencia y no se pueden explicar con la experiencia. Conocimientos a priori no tiene relación con la experiencia. Es aquel que puede realizarse de manera universal. Además, se realiza el análisis por pura razón innata. Por ejemplo, afirmaba Kant, los conocimientos matemáticos, los cuales son conocimientos que no son empíricos, pero coadyuvan de manera notable para que los científicos comprendan y ordenen los datos que arroja la experiencia.
esa experiencia que hace crecer al hombre y que busca dar respuesta a las preguntas rectoras, que quizá en una bella tarde formuló el gran filósofo Kant. Él siempre preguntaba, ¿qué puedo conocer? Hablamos de la teoría del conocimiento. En su obra Crítica de la razón pura lo deja plasmado. ¿Qué debería hacer? Responde la ética. Crítica de la razón práctica. ¿Qué puedo esperar? Responde la religión. Crítica del juicio. Preguntas muy complicadas que en conjunto busca responder a la pregunta rectora, ¿qué es el hombre? Ahí responde la antropología. Las preguntas anteriores provocaron y motivaron al gran filósofo Immanuel Kant a seguir investigando, a seguir trabajando para que el ser humano deje de explicarse la realidad con el inapropiado realismo ingenuo, donde el ser humano solo captura las propiedades de un objeto y las transmite a su conciencia, tal como son, tal como las logra ver, sin aplicar el maravilloso filtro que se llama la razón. Recordemos a Aristóteles. En el realismo de Aristóteles, la realidad era objetivo y el sujeto aspiraba a conocerla tal como es a través de sus sentidos. El realismo ingenuo, dice Kant, lleva a las personas a manifestarse o dar una opinión a partir de lo que percibe, sin considerar que la realidad es inaccesible, que el noúmeno, objeto no fenoménico, o la cosa en sí, conforman la realidad. Ante tal situación, dice Kant, nuestro conocimiento se halla limitado a los fenómenos, ya que no podemos conocer a la cosa en sí, es decir, no podemos llegar al conocimiento del noúmeno. Por lo tanto, estimados amigos, es importante emplear el filtro de la razón para entender y explicar el por qué las iguanas se lanzan desde la parte superior de un árbol, sin medir o prever las consecuencias. Es esencial seguir las enseñanzas del filósofo Immanuel Kant, quien siempre afirmó que a la realidad se le conoce a través de un filtro que se llama la razón. En otros términos, es necesario que veamos a la realidad con un sentido crítico, realidad crítica. Esto es, reconozcamos que la realidad existe, que es independiente de nosotros y que por más que abramos nuestros sentidos y apliquemos la maravillosa razón, nunca llegaremos a conocerla de manera absoluta. Solamente tendremos conocimientos aproximados de la ya famosa realidad. Señores garrobos, considerando las afirmaciones de Kant y las reflexiones de los viejos de la ranchería Navirú, me atrevo a inferir que la percepción ingenua de la realidad es un producto del realismo ingenuo de las personas, y que el pensamiento iguanesco es el fruto amargo de esa percepción ingenua de la realidad que tienen algunos personajes de esta bella costa chiapaneca, dado que no utilizan el maravilloso filtro de la razón. Desde mi punto de vista, parece que algunas personas toman sus decisiones sin hacer la conexión entre el sistema límbico y el lóbulo frontal. En otras palabras, se mueven por la vía libre. Yo espero que algún día se muevan en el campo del realismo crítico. Y claro, soñando un poco, también espero que el realismo científico sea la herramienta que les permita describir la realidad. Así es, mis amigos. Kant se mueve y participa en esa época maravillosa de la Ilustración y escribe, entre otras, su obra máxima titulada Crítica de la razón pura. Verdaderamente emociona conocer el pensamiento de Kant y de todos los extraordinarios maestros del idealismo filosófico. Interviene Abraham. Ellos, como buenos seguidores de las ideas de Platón,
siempre afirmaron que el mundo fuera de la mente no es cognoscible por sí mismo, no es real. Por lo tanto, dicen los maestros idealistas, la realidad exterior es el producto de una idea que proviene de la mente del hombre, o quizá de una inteligencia superior. Para el gran filósofo René Descartes, el sujeto únicamente tiene el conocimiento de su pensamiento, por lo que para conocer la realidad es necesario que aplique la regla de la evidencia, la del análisis, la de la síntesis y la del recuento. Para el filósofo Immanuel Kant, el sujeto constituye al objeto de conocimiento. Y para el extraordinario filósofo Hegel, la razón es la que conoce toda la realidad, porque la realidad es una expresión de la razón. La realidad es razón y la razón es la realidad, diría Hegel. Respetados garrobos, a partir de que la realidad es una expresión de la razón, me atrevo a decir que las palmeras, los mapaches, las iguanas, las tortugas y las garzas son el bello producto que emerge de todas las conexiones neuronales, de todas las emotivas sinapsis que hacen vibrar a nuestro cuerpo y mente. Esto es, nosotros le damos sentido a nuestra vida y construimos nuestra realidad. ¡Wow, muchachos! Expresa Saturnino con admiración. Es agradable pensar que cada uno de nosotros escribe su propio camino y, además, determina su propia realidad. Esos filósofos idealistas son realmente extraordinarios e incansables, pues el mismísimo Immanuel Kant, además de relacionar al sujeto con el objeto, se dio el tiempo para invitar a la gente, a los científicos principalmente, a dejar la infancia mental, por lo que siempre les decía, saper aude, o lo que es lo mismo, atrévete a saber, atrévete a usar tu propia razón sin la guía de otra persona. ¡Órale!, exclama el tío Eulogio. Ese señor Kant sí que estaba enojado o muy desesperado por hacer que la gente de su época renunciara a la infancia mental, a esa infancia mental que quizá subyace en el pensamiento iguanesco, en el pensamiento que no nos permite renunciar a la mirada ingenua de la realidad. Pero ante tal situación, considero que ya es tiempo de escapar de los programas de televisión que promueve la mirada ingenua de la realidad. Ya es tiempo de escapar del pensamiento iguanesco, ingenuo, que además promueve la empresa Walt Disney. Ya es tiempo de caminar hacia el pensamiento racional y al pensamiento experimental o empírico, ya que ambos le permiten al hombre caminar de la región del tonal hacia la región del nahual, para obtener los mejores descubrimientos en la ciencia y en la tecnología. Estoy de acuerdo en lo que dice el tío Eulogio, reafirma Saturnino, pero la mirada ingenua de la realidad también es producto de la cultura predominante en una nación o en una ranchería. Todos los habitantes de la ranchería o nación tienen una misma manera o forma de entender la realidad, o mejor dicho, las mismas herramientas culturales para explicarse la realidad. Por consiguiente, es correcto inferir que la cultura está inmersa en el hacer cotidiano de las personas que habitan una nación o una ranchería. Esto es, la cultura está inmersa en el inconsciente colectivo de un pueblo, así como en el inconsciente individual de las personas. Por consecuencia, se puede inferir que la energía del inconsciente individual es sometida por la colosal energía que emana del inconsciente colectivo. Un inconsciente colectivo que somete a las personas y les obliga a tomar sus decisiones a partir de lo que decide el colectivo. A diferencia del inconsciente individual, que se adquiere a través de las experiencias vividas, el inconsciente colectivo es una plataforma común compuesta por arquetipos que modelan nuestra individualidad. Yo creo que el colectivo se roba el libre albedrío del individuo y le obliga a realizar tomas de decisiones a partir de las decisiones del colectivo. Esto es, la decisión individual es avasallada por la decisión del colectivo. Por ejemplo, cuando tú dices que tienes una idea en la realidad,
es la idea del colectivo. Por lo tanto, creo que el libre albedrío es nulificado. Pero, cuidado, les recuerdo que un colectivo o nación también se mueve en el acierto y el error, por lo que la decisión puede tomarse desde la irracionalidad, desde un pensamiento iguanesco. Por ello, les recuerdo, estimados amigos, que las acciones u opiniones colectivas también están llenas de errores. El hecho de que una decisión sea tomada por la gran mayoría de personas de un pueblo no quiere decir que dicha decisión sea la verdadera o la más acertada. Mucho ojo, señores. Está tremenda la situación, pero a partir de la lucha de los racionalistas contra los empiristas, les digo lo siguiente: ¿a quién le importa saber que la canoa existe gracias a que tú la estás pensando? O si la canoa te dice que ella existe por sus propias cualidades y que no necesita de ti para existir. Asimismo, la canoa tranquilamente podría decir a gritos: no me pienses, de cualquier manera yo existo y me vale un cacahuate lo que tú pienses. Ja, 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 ja. Las alegres carcajadas vuelan a la par de los pelícanos para zambullirse en las tranquilas aguas del estero y atrapar la vida que se mueve en cada pez, en cada planta y en cada sueño de los adorables viejos de la costa. Viejos que navegan, viejos que caminan sin frenar su espíritu aventurero para saborear cada segundo de la vida, para atrapar cada partícula, para capturar uno por uno los fotones de la vida que iluminan como luciérnagas el bello camino que conduce al panteón de Tolomita.